Creo que sí. Bueno, continuamos. En este caso lo invitamos al bioquímico Manuel Sueldo. Él es licenciado en Bioquímica Clínica de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en hematología por la UBA y por el Colegio de Bioquímicos de Cava. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Hemostasia y Trombosis del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital de Pediatría Garraham y en el Hospital de Quemados. Él nos va a hablar sobre el diagnóstico de hemofilia adquirida en Argentina. ¿Los métodos automatizados de detección de inhibidor de 8 facilitarían el trabajo? Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer primero al Grupo de Promoción del Acceso por la invitación a participar de esta reunión científica. Por cuestiones de tiempo me voy a centrar en el diagnóstico de hemofilia A adquirida y en la titulación del inhibidor por el ensayo Nijmegen. La hemofilia adquirida es causada por un inhibidor adquirido que puede ser contra el factor 8 o contra el factor 9. En este caso, las imágenes que pueden ver son de pacientes diagnosticados en el Hospital Milstein con hemofilia A adquirida, es decir, con un inhibidor contra el factor 8, donde la presentación clínica en estos casos es, digamos, la clásica, con manifestaciones hemorrágicas, con hematomas mucocutáneos extensos, que pueden generar síndromes compartimentales o incluso comprometer la vida de estos pacientes. El inhibidor antifactor 8 es el inhibidor adquirido más frecuente, con una incidencia de 1.5 por cada millón de habitantes por año. Cuando aparece puede amenazar la vida del paciente y se presenta como un sangrado súbito y severo en pacientes sin coagulopatía previa, aunque un 10% de los pacientes no sangran al diagnóstico. O sea, nos ha pasado que ha habido un hallazgo en el laboratorio de una paciente que concurría a la guardia con una hemofilia adquirida y que apenas tenía unos hematomas pequeños en los miembros inferiores, pero generalmente la presentación clínica son con esos hematomas extensos que pueden comprometer la vida de los pacientes. Estos autoanticuerpos contra el factor 8 son anticuerpos neutralizantes que inhiben la actividad del factor y generan este trastorno hemorrágico crítico. En cuanto a los datos demográficos, hay una distribución bimodal en la edad de estos pacientes, donde hay un primer pico más pequeño, que es alrededor de los 30 años, porque aparece en las mujeres posparto. Y luego, en los pacientes añosos, hay un segundo pico más importante, con un ligero predominio en el sexo masculino frente al sexo femenino, donde la causa generalmente, aproximadamente 50%, es de origen idiopático, pero puede estar asociado a malignidad, a tumores sólidos, neoplasias hematológicas, puede estar asociado a enfermedades autoinmunes y también a algunos fármacos o drogas. No voy a entrar mucho en detalle en cuanto a la comparación entre la hemofilia congénita y la hemofilia adquirida, pero sí les quería recalcar que el diagnóstico en estos pacientes con hemofilia adquirida suele ser tardío por la escasa sospecha. Son pacientes sin historia familiar ni personal de sangrado, donde son atendidos generalmente en la guardia por médicos clínicos o emergentólogos, donde la sospecha es escasa. Y hasta que llega a la consulta con el hematólogo, digamos, suele tardar un tiempo considerable. Por eso es importante hacer una capacitación y una difusión de esta enfermedad en distintas especialidades. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con la enfermedad de von Willebrand por el tipo de sangrado de estos pacientes mucocutáneo, por la presencia de anticuerpos con el síndrome de von Willebrand adquirido. También es importante en estos pacientes, cuando se sospecha, hacer las pruebas de anticoagulante lúpico, ya que el anticoagulante lúpico interfiere tanto en el dosaje del factor 8 como en la titulación del inhibidor y puede dar falsos positivos. O incluso hay pacientes que tienen coexistencia de un inhibidor contra el factor 8 y también pruebas de anticoagulante lúpico positivo. También es importante descartar en estos pacientes que hayan recibido tratamientos anticoagulantes previos, como pueden ser heparinas o inhibidores directos del factor 10 activado o de la trombina. Estos autoanticuerpos presentan una cinética de tipo 2, o sea, de segundo orden, donde hay una primera fase de inhibición rápida seguida de una segunda fase de equilibrio,
más lenta, donde hay una disociación de estos complejos antígeno-anticuerpos, y eso genera que pueda haber una actividad residual de factor 8 que nosotros podemos medir, pero que no es hemostático. Entonces, en una paciente que se presenta de esta manera, con este tipo de sangrado mucocutáneo extenso, ¿sí? La sospecha de hemofilia adquirida se presenta en una paciente sin antecedentes personales ni familiares de sangrado, que va a tener un APTT prolongado, y ese APTT debe ser confirmado en el mismo tubo o incluso con una segunda muestra donde se hayan excluido interferencias, como por ejemplo anticoagulante lúpico o la presencia de anticoagulantes como heparina o inhibidores directos. Entonces, una vez que se confirma este APTT prolongado, que generalmente no corrige y potencia con la incubación de 2 horas a 37 grados centígrados, aunque hay algunas excepciones, vamos a ver que estamos ante una situación clínica de urgencia que compromete la vida del paciente, y el médico iniciará el tratamiento, como van a ver después con el doctor Chuliver, que puede ser para detener el sangrado con agentes bypassiantes o para erradicar el inhibidor con agentes inmunosupresores. Vamos a medir el factor 8. Este factor 8 va a estar disminuido, ¿sí? Tenemos que hacer el dosaje de factor 8. Si lo hacemos en una etapa, lo vamos a hacer en 3 diluciones para confirmar de que no haya una interferencia y que no aumenta con la dilución. Y vamos a hacer el ensayo Bethesda-Nijmegen para estimar el título de inhibidor. Es importante recalcar la palabra estimar en estos pacientes con autoanticuerpos, donde la cinética es de tipo 2, ya que el ensayo Nijmegen fue desarrollado originalmente para los inhibidores de tipo 1, es decir, esos haloanticuerpos contra el factor exógeno que se administra en la hemofilia congénita, donde la cinética de inhibición es de tipo completa, es decir, que inhibe completamente al factor y no queda actividad residual. En este caso, estos autoanticuerpos van a inactivar en forma incompleta el factor 8, por lo tanto el título de inhibidor que vamos a medir in vitro va a subestimar la potencia que tiene in vivo, y por lo tanto no son de utilidad como marcador pronóstico de la enfermedad, pero sí para el seguimiento del tratamiento inmunosupresor. En este caso les muestro 9 pacientes que fueron diagnosticados entre el año 2003 y 2023, cuando trabajaba en el Hospital Milstein, donde tenían un promedio de edad de 82 años, y vamos a ver que los niveles que medimos de factor 8 pueden ser indetectables, o incluso podemos medir una actividad, por ejemplo 4% de factor 8, y el título de inhibidor podría ser, por ejemplo, 10 unidades Bethesda o 23.000 unidades Bethesda. Sin embargo, los pacientes presentaban el mismo tipo de manifestación clínica, independientemente del nivel del factor y del título de inhibidor. Bueno, ahora para entrar a la parte compleja, que es la titulación del inhibidor, ¿sí? Por el método Nijmegen-Bethesda modificado. En este ensayo lo que tenemos que entender es que vamos a hacer una comparación de 2 mezclas. Una mezcla control, donde se obtiene, por mezclar en partes iguales, un pool de plasma normal baferiado a pH 7,4, que me aporta el factor 8, con un plasma deficiente en factor 8, y remarcamos acá que contenga factor de von Willebrand. Esto tiene que ser previamente inactivado a 56 grados por 30 minutos, y se va a comparar con la mezcla del paciente, que se obtiene tras mezclar en partes iguales el pool de plasma normal baferiado a pH 7,4 con el plasma del paciente inactivado a 56 grados por 30 minutos. Luego de hacer las mezclas, lo que vamos a hacer es, en Eppendorf bien tapados, es incubarlo 2 horas a 37 grados centígrados, y vamos a, luego de eso, medir la actividad del factor. Esto lo podemos hacer por el ensayo en una etapa, en 3 diluciones para descartar interferencias, y vamos con esto a calcular el título de inhibidor. El valor de corte de este ensayo es alrededor de 0,6, como indica la Federación Mundial de la Hemofilia. Pero también puede ser necesario medir el factor por el método cromogénico, ya que este no está influenciado por anticoagulante lúpico ni por heparina, es más específico para inhibidor de factor 8, sobre todo cuando hay hallazgos de laboratorios que indicarían un falso inhibidor de factor 8 ante un anticoagulante lúpico positivo. Con este método cromogénico lo descartamos. O cuando haya coexistencia tanto del anticuerpo contra el factor 8 como
por el anticoagulante lúpico positivo, que me estaría sobreestimando el título inhibidor si uno lo midiera por el ensayo en una etapa. Entonces habría que usar este método cromogénico. Luego que medimos la actividad del factor, tanto en la mezcla del paciente como en la mezcla control, con esto vamos a calcular el porcentaje de actividad residual, y con ese porcentaje de actividad residual vamos a utilizar una fórmula para calcular el título de inhibidor. También podemos utilizar el gráfico sabiendo que 100% de actividad residual corresponde a 0 unidades Bethesda por mililitro, 50% de actividad residual corresponde a 1 unidad Bethesda, que es por definición cuando se incuba 2 horas a 37 grados centígrados, y cuando tenemos 25% de actividad residual tenemos 2 unidades Bethesda. Si el título inhibidor fuera más de 2 unidades Bethesda por mililitros, tendríamos que hacer diluciones de la muestra del paciente, mezclarlas con la fuente del factor, y con eso vamos a calcular el título inhibidor por la inversa de la dilución. Ahora, medir el nivel de factor 8 y el título inhibidor es importante en el seguimiento inicial del tratamiento inmunosupresor semanalmente hasta negativizar el inhibidor, y luego que negativizó el inhibidor, si hay un seguimiento menor a 6 meses va a ser cada 30 días, si es entre 6 y 12 meses cada 3 meses, y si el seguimiento luego de negativizar el inhibidor es mayor a 12 meses, se hará un control cada 6 meses. ¿Qué pasa con el ensayo Bethesda-Nijmegen? Si bien este ensayo logró estandarizar algunas condiciones, logró ser más sensible y específico comparado con el ensayo Bethesda tradicional, presenta un coeficiente de variación porcentual interlaboratorio significativamente alto, de 40%, independientemente del título inhibidor. Si bien se ha tratado de hacer workshops para estandarizar que todos los laboratorios trabajen de la misma forma, hay una gran cantidad de reactivos disponibles para hacer el dosaje del factor y también de protocolos de ensayo para hacer la titulación de inhibidor, que bajar este coeficiente de variación porcentual se hace difícil. Por ejemplo, se ha diseñado kits comerciales para, que proveen controles negativos, positivos, buffer imidazol, pool de plasma normal bufferiado, que a veces cuesta conseguir, y para tratar de estandarizar estas condiciones, pero no están disponibles ampliamente en los laboratorios y tampoco en nuestro país. Y otro problema con el ensayo Nijmegen es este periodo prolongado de incubación de 2 horas a 37 grados centígrados. Esto es debido a que hay una competencia entre el inhibidor y el factor de von Willebrand por el factor 8, y se necesitan de estas 2 horas a 37 grados centígrados para lograr ese efecto inhibitorio del inhibidor del 8. Esto dificulta la automatización, ¿sí? Porque este es uno de los pasos que involucra hacer la titulación del inhibidor. Después hay otros pasos más, y una propuesta que se presentó en el ICTH del 2023 por el equipo de Verbruggen junto con Tecnoclon es que la ausencia del factor de von Willebrand en el medio del ensayo aceleraría dramáticamente la unión del inhibidor al factor 8, lo cual permitiría la automatización del test. O sea, como pueden ver en la línea Bordeaux, ¿sí? En una mezcla libre de von Willebrand, en la fuente del factor y en el plasma deficiente en factor 8, esto permitiría acelerar el tiempo a 10 minutos para la inhibición. Se presentó en el ICTH 2022 como un proyecto preliminar de este método rápido y automatizado, en donde, al igual que en el ensayo Nijmegen original, incubaban 90 minutos a 58 grados, utilizaban un plasma deficiente en factor 8 libre de von Willebrand, que estaba previamente inactivado por calor, y utilizaban una fuente de factor recombinante comercial con un nivel de 100% de factor 8, y hacían las incubaciones de las mezclas por 5 minutos o 10 minutos a 37 grados. Luego medían el nivel de factor por el ensayo en una etapa, y lo que vieron fue, tras la comparación solamente de 2 muestras, que con el ensayo Nijmegen original una tenía 0, la otra tenía 14 unidades Nijmegen Bethesda. Con el método automatizado encontraron que tenía 0 y 11 unidades Nijmegen Bethesda respectivamente.
En el año 2023 presentaron una modificación del ensayo y ahora en vez de usar el ensayo en una etapa utilizan un ensayo cromogénico para, que tiene componentes de origen bovino y esto lo hace insensible a la presencia de emicizumab y esto permite, digamos, evaluar o realizar la titulación del inhibidor independientemente del tratamiento que tenga el paciente. Entonces, para resumir cuál es el protocolo de este método rápido automatizado, vamos a ver que vamos a mezclar 90 microlitros en partes iguales, el factor 8 recombinante comercial, que es preparado en buffer imidazol, está bufferiado, libre de von Willebrand, con un plasma deficiente en factor 8 y deficiente en factor de von Willebrand, también previamente inactivado, 56 grados por 30 minutos. Se lo compara esa mezcla control con la mezcla del paciente obtenida por la mezcla en partes iguales de ese factor 8 recombinante bufferiado libre de von Willebrand con el plasma del paciente previamente inactivado a 56 grados por 30 minutos. A diferencia del Nijmegen tradicional, se incuba 10 minutos a 37 grados centígrados y se hace un ensayo cromogénico con componentes bovinos, que es el Tecnocrom. ¿Qué se mide? Se mide el cambio de miliextinción por minuto en la mezcla del paciente y en la mezcla control y con eso se calcula el porcentaje residual de ese cambio de extinción, que se demostró que era equivalente al porcentaje de actividad residual de factor 8 y por lo tanto se utiliza la misma fórmula que les había mostrado antes para calcular el título de inhibidor con ese porcentaje residual de cambio de extinción. Si el inhibidor fuera positivo, se hacen diluciones de la muestra del paciente en el plasma deficiente en factor 8 y deficiente en von Willebrand y se va a multiplicar por la inversa de la dilución y acá vemos en el gráfico que está a la derecha donde ellos observaron que luego de los 10 minutos de incubación a 37 grados se llegaba a un plató en la actividad del inhibidor y por lo tanto es por eso que utilizaron este tiempo de incubación. Si bien había una validación preliminar en el ICTH del 2023, por cuestiones de tiempo solamente les muestro este trabajo que es presentado, o sea, fue publicado este año, con una validación más extensa del método, donde muestran que la reproducibilidad del método, analizando 7 muestras en 3 laboratorios distintos por 5 días, 2 veces al día, obtuvieron un coeficiente de variación porcentual menor al 15% en todas las muestras, o sea, comparado con el 40% del Nijmegen tradicional, pero obviamente todos acá estaban usando la misma plataforma y los mismos reactivos. También compararon 28 muestras de pacientes que tenían frisadas, que correspondían 25 hemofilias adquiridas y 3 hemofilias congénitas, de las cuales de estas 28 muestras, 14 estaban en tratamiento con emicizumab y 14 no tenían emicizumab. También evaluaron 60 individuos sanos, donde el promedio del título fue 0 unidades Bethesda por mililitro con un desvío estándar de 0.1 y el límite de cuantificación calculado era de 0.2. También evaluaron 4 muestras de un programa de evaluación externa de calidad por ambos ensayos y calcularon además la sensibilidad y especificidad del método. Acá, si pueden ver en la tabla, tenemos una parte a la izquierda que son 14 muestras de pacientes en tratamiento sin emicizumab y del lado de la derecha eran muestras de pacientes en tratamiento con emicizumab. Van a ver subrayado en verde las que eran de hemofilias congénitas y el resto eran todas hemofilias adquiridas. Y tenemos 2 columnas, una que es el resultado del ensayo de inhibidor rápido y el otro es el ensayo de Nijmegen cromogénico tradicional. Lo que vemos en la primera parte de las muestras sin emicizumab es que había 2 muestras de hemofilias adquiridas que daban negativas por el inhibidor rápido y daban positivas por el ensayo Nijmegen cromogénico tradicional. Y había 2, que es la muestra 12 y 14, que tenían títulos significativamente más altos con el ensayo rápido comparado con el ensayo Nijmegen cromogénico tradicional. Y en las muestras con emicizumab se observaba que 3 tenían también significativamente más altos los niveles por el ensayo rápido y una al revés. Era más bajo por el ensayo rápido que por el ensayo Nijmegen cromogénico tradicional, pero en sí, si bien hay pocas muestras que dan similares, hay otras que dan títulos de inhibidor más bajos comparados con el ensayo Nijmegen cromogénico tradicional. Ellos indicaron que el valor predictivo positivo era de 100% y el negativo de 97%.
una posible explicación de por qué habría una discordancia en estos títulos inhibidores entre los dos ensayos. Este artículo del año 2022 se mostró que este modelo matemático de cinética lineal que nosotros usamos para calcular el título inhibidor con la fórmula o con el gráfico es válido para los inhibidores de tipo 1, donde hay una cinética de inhibición completa, y no para los autoanticuerpos con cinética de tipo 2. En estos podría haber discordancia, pero en este trabajo publicado, donde se habían desarrollado 4 anticuerpos monoclonales, 2 de tipo 1 y 2 de tipo 2, solamente uno de los tipo 1 encontró ese modelo cinético lineal, pero los otros 3 tenían un modelo distinto que ellos lo llaman modelo de regresión sigmoidal. Es decir, que el cálculo del título inhibidor en algunos pacientes con cinéticas de inhibición compleja, el modelo cinético lineal no debería utilizarse. Cuando compararon las muestras de este programa de evaluación externa de calidad, que fueron 4 muestras, lo que obtuvieron fue en 3 de 4 que el título era menor, o sea, había una subestimación respecto al ensayo de imagen cromogénico tradicional, pero consideraban que la performance del ensayo era aceptable. Y el algoritmo que utiliza este método automatizado, o sea, esta plataforma automatizada, es que cuando hacen la titulación por el método rápido, el título da negativo o da menor a una unidad Bethesda, informan el resultado, pero si da entre 1 y 2 unidades Bethesda, repiten el análisis en una dilución al medio del cuarto de la muestra, y si da menor a 2 reportan el resultado, pero si da mayor a 2 vuelven a repetir el análisis en más diluciones, al octavo 1632, y con eso calculan el título inhibidor. Es decir, todo el procedimiento del ensayo lleva 20 minutos y si quizás hay que hacer repeticiones, eso podría tardar 40 o 60 minutos. Para cerrar entonces este método rápido automatizado para la titulación del inhibidor, mostró, según lo que está reportado, una buena reproducibilidad y linealidad. Esto mejoraría la variabilidad interlaboratorio al estandarizar el ensayo, pero obviamente si todos dispondríamos de esta plataforma y de estos reactivos, esta plataforma no solamente está propuesta para hacer esta titulación de inhibidor, sino también otras determinaciones como la actividad de AMS13, la actividad de factor 13, generación de trombina, ensayos coagulométricos, cromogénicos y turbimétricos. O sea, quizás si la utilizamos como una posibilidad de hacer una gran variedad de test, podría ser redituable, pero por ahora no está disponible en nuestro país. El límite de cuantificación del ensayo fue de 0,2 unidades Bethesda por mililitro, muestra una alta especificidad, una adecuada exactitud en las muestras de programa de evaluación externa de calidad y sería insensible a micizumab, lo cual abriría la puerta a evaluar el título inhibidor independientemente del tratamiento. Ahora, las preguntas que me fui haciendo y que quizás podemos discutir es si es realmente necesario disponer de esta plataforma y de estos reactivos para hacer un diagnóstico de hemofilia adquirida. O sea, como vimos, un paciente con ese tipo de manifestación con sangrados mucocutáneos extensos que pueden comprometer la vida del paciente con un APTT prolongado que no corrige, el médico va a iniciar el tratamiento. O sea, nosotros vamos a medir el factor 8 y hacer la titulación del inhibidor para confirmar el diagnóstico, pero eso es útil en el seguimiento del tratamiento inmunosupresor. En la urgencia del momento, el médico va a iniciar el tratamiento. Por otro lado, es que si vamos a tener disponible este equipo y los reactivos en nuestro país. Otra cuestión sería si esta hipótesis de sacar al Fonbileran del medio podría reproducirse en otros protocolos de ensayo, es decir, no solamente en esta plataforma y con estos reactivos. Si el Fonbileran del paciente no influye, porque estamos sacando el Fonbileran de la fuente del factor y del plasma deficiente en factor 8 que usamos para hacer la mezcla control, pero no de la mezcla del paciente, eso no está contemplado en ningún lado, no se indica qué niveles de Fonbileran tenían los pacientes, o sea, está presente porque el paciente tiene Fonbileran y la inactivación previa con calor no lo elimina. Y si las unidades de estos ensayos son intercambiables, porque habíamos visto que la definición de una unidad Bethesda era con una incubación de 2 horas a 37 grados centígrados, este es un ensayo modificado,
donde el tiempo de incubación es más corto, y vimos que los títulos inhibidor obtenidos por ambos ensayos suelen ser discordantes y con diferencias significativas en algunos casos. Bueno, nada más.